Muy buenos días, tenga usted que está ahí en su casa, que se acaba de conectar con nosotros. De parte de la Iglesia Vida Abundante queremos invitarle en esta mañana que nos acompañe juntos a alabar al Señor, pero también queremos darle gracias a Dios. Gracias a Dios por el don de la vida. Entonces ahí mismo donde usted está, si puede, levante sus manos, cierre sus ojos y conéctese con el Señor y dígale: Señor, gracias. Gracias por el don de la vida. Gracias por ese privilegio de podernos hoy poner sobre nuestros pies. Queremos alabarte, bendecirte, exaltar tu santo nombre a través de los cantos, pero también disponer nuestro corazón, Señor, a recibir tu palabra que en esta mañana tienes para cada uno de nosotros. Así que en este momento, Señor, queremos disponer todo nuestro ser, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, conectarnos contigo, Señor, y juntamente con nuestros hermanos, oh Dios, poder alabarte, bendecirte, Señor, y recibir esa palabra de bendición que tienes para nosotros hoy, Señor. Así que, amado hermano, queremos invitarte a que puedas sacar este tiempo y alabar al Señor. Hay un versículo que dice en la Biblia, Salmo 18:4: hubo una vez en que la muerte quiso atraparme entre sus lazos. Fui arrastrado por una corriente que todo lo destruía. Me vi atrapado por la muerte, me vi al borde de la tumba. Lleno de angustia llamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi oración llegó hasta sus oídos. No importa la situación que usted esté pasando, la circunstancia o la prueba, Dios siempre va a estar con usted, y tenga fe que si usted le ora a Él, si usted le clama a Él, su oración va a llegar hasta sus oídos y Dios le va a responder porque Él es un Dios todopoderoso. Así que tenga fe, mi amado hermano. Cante esta canción conmigo. Dios
Muy buenos días, que el Señor me los continúe bendiciendo. Nuevamente estamos acá a un culto dominical de la Iglesia Vida Abundante en Orotina. Hoy vamos a iniciar un nuevo tema. El tema es hijos obedientes en tiempos de adversidad. A partir de hoy estaremos teniendo una serie de charlas bajo este tema, basados en la primera carta del apóstol Pedro en el Nuevo Testamento. Les invito, como es nuestra costumbre, a que usted pueda estudiarla en su casa, que usted pueda leerla, ojalá durante la semana o varias veces, y pueda meditar en lo que el Señor está hablándonos a través de ella. Nosotros estaremos compartiendo una palabra cada domingo hasta donde el Señor nos lo permita, y esperamos que esto sea para su edificación. Ahora permítame darle algunos datos con respecto a la carta. Recuerde, el tema que vamos a empezar a tratar es hijos obedientes en tiempos de adversidad. La primera epístola del apóstol Pedro fue escrita por Pedro mismo. Aunque ha habido mucha discusión a través de la historia, principalmente los siglos 18, 19 y el 20, de si es o no es el autor, la mayoría de los estudiosos dan por sentado que el autor es el apóstol Pedro. Yo sé que esto para muchos de nosotros no tiene mayor relevancia, pero sí es importante saber que a nivel secular y a nivel de universidades aún cristianas, se toca mucho este tema de cuál es el autor real. Para muchos de nosotros sabemos que es el apóstol Pedro quien la escribió, y por eso estamos seguros y no entramos en discusiones con respecto a esto. Lo otro que también quisiera decirles es que esta carta fue escrita cerca del año 63 o 64 después de Cristo. Quiere decir que esta carta fue escrita unos 30 años después de la muerte de nuestro Señor en la cruz del Calvario y de su ascensión, donde está ahora sentado a la diestra del Padre. Esto también es importante porque nos permite entender algunas cosas, entre ellas que los creyentes ya han madurado, muchos de ellos, que ya hay una segunda y posiblemente hasta una tercera generación empezando a caminar en el Evangelio. ¿Por qué le digo esto? Recordemos que las personas en este tiempo muchas veces se casaban a edades tempranas, como es el caso de María, la Virgen, que tuvo a nuestro Señor, que fue la madre de nuestro Señor Jesucristo, que siendo muy joven estaba desposada y muy joven se casó también. Entonces ya para este momento, 30 años después de nuestro Señor, podríamos hablar bien hasta de una segunda generación de gente que conoció al Señor, tuvieron hijos y ahora estos hijos están dentro de la iglesia del Señor, se congregan y participan de las actividades que en su tiempo las congregaciones tenían. Es gente que está predicando el Evangelio, es gente que está llevando las buenas nuevas en su generación, a sus amigos, a sus conocidos, y es gente que está siguiendo la obra que el Señor le ha delegado a los apóstoles. Mi amado hermano, también quisiera decirles que este libro está dirigido especialmente a las iglesias de la dispersión. Ahí mismo en el capítulo 1, en el verso 1, nos habla de varios lugares. La dispersión son regiones permítame aclararle esto un poco. Son judíos cristianos que no viven en Jerusalén, principalmente a quien está dirigido, y viven en las ciudades del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esto lo podemos ver ahí en el capítulo 1, en el verso 1. Ahora se les llama que están en la dispersión porque no están centrados en Jerusalén. Son judíos que por muchas razones, aún por mucho tiempo, han vivido fuera de la tierra
que vio nacer a sus antepasados y la tierra que heredaron de parte de Dios como una promesa a Abraham. Aquí, mi amado hermano, nosotros también nos vemos incluidos porque somos las generaciones futuras de esas iglesias. Nosotros somos los herederos de la palabra que ha sido predicada por los apóstoles y ahora ha llegado hasta nosotros. El propósito de esta carta que el apóstol Pedro escribió es dar aliento a los creyentes que están pasando por diferentes tipos de prueba y poner su fe en Jesús, quien sufrió la muerte y resucitó al tercer día, lo que nos garantiza una esperanza viva y una herencia eterna en el reino de Dios, en el reino de nuestro Padre Celestial. Ese es el propósito de esta carta: dar aliento, dar esperanza, ayudar y poder fortalecer la fe de los creyentes. Así es. También podemos ver que esta carta tiene una contribución con lo que sería el Nuevo Testamento. ¿Y cuál sería esa contribución? Ayuda al creyente. Es una ayuda para el creyente de cómo vivir en medio de la prueba como un ciudadano del reino de los cielos, agradando a Dios, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es, cuando nosotros leemos la primera carta de Pedro, esta nos ayuda y nos enseña a nosotros cómo vivir en este tiempo. Permítame decirle que la iglesia o este grupo de iglesias estaban atravesando momentos difíciles, pero no solamente estaban pasando en ese momento, sino que se avisaba de tiempos peores. En el año 63-64 es cuando Nerón está en el poder, y Nerón, el emperador romano, en su corazón y en sus pensamientos optó por venerarse a sí mismo o declararse a sí mismo como Dios. Entonces, para este tiempo de la iglesia, 63-64, la iglesia vislumbraba persecución. La iglesia miraba hacia adelante lo que le esperaba, y no era días de alegría, días de felicidad, sino más bien días muy peligrosos. Ya que, como usted recordará, el apóstol Pablo en la carta a los romanos nos habla de que nosotros debemos declarar que Jesús es el Señor. Pero en el Imperio Romano, los soldados romanos y el mismo emperador declaraban que César era el Señor. Y todo esto producía contraste, todo esto producía confrontamiento entre los creyentes y el Estado. Vemos que eran momentos bastante difíciles los que la iglesia iba a atravesar. Pedro, viendo esto, escribe esta carta para darles aliento y darles esperanza. Ahora, lo que me llama la atención es que la forma en que Pedro les da esperanza no es a través de palabras como nos sucede hoy. Y créame que a veces me molesta un poco, y voy a externarlo como mi opinión personal. Me molesta un poco el hecho de que muchas veces veo a los creyentes, cuando vamos a enfrentar adversidad, que buscamos con palabras rechazar eso, anular eso. Cuando vemos hacia adelante y vemos algo que no nos gusta, que no nos agrada, nuestra actitud, y muchas veces se nos ha enseñado, es no aceptarlo. Pero yo no veo al apóstol Pedro en esta carta diciéndole a la iglesia que no acepte la realidad que le toca vivir, ni tampoco lo veo declarando o haciendo declaraciones apostólicas anulando lo que en el futuro ellos van a atravesar. Antes bien, lo veo llamando a la iglesia a la obediencia,
Lo veo llamando a la iglesia a aceptar esos momentos difíciles, pero a enfrentarlos con valor, aceptando lo que viene, pero enfrentándolo con valor y enfrentando las dificultades y la adversidad de la manera correcta. Y esa forma es en obediencia a la palabra de Dios, en obediencia al consejo de Dios. Esa forma de enfrentar la adversidad tiene que ver con la actitud de nuestro corazón de creer y de confiar en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que durante estos días estaremos examinando la carta, estaremos leyendo esta carta y estaremos tocando algunos versículos. En algunos momentos serán 1, 2, 3 o podremos ver varios pasajes a la vez o todo un capítulo. Pero la idea, mi amado hermano, es que mientras vamos avanzando, usted también pueda acompañarnos con la lectura. Usted también pueda investigar, usted también pueda estudiar otros libros con respecto a la carta, de cómo entrarle, cómo estudiarla, cómo analizarla, y así juntos podamos crecer y enriquecernos. Mi objetivo en estos días será ver cómo el apóstol Pedro nos llama a obedecer la palabra de Dios en medio de la crisis. Cómo la obediencia también es un requisito y una necesidad para nosotros como hijos de Dios. Recuerde, o le recuerdo más bien, el tema que vamos a estar abarcando en estos días, si así el Señor nos lo permite. Hijos obedientes en tiempos de adversidad. Hijos obedientes en tiempos de adversidad. Y todos sabemos que estamos pasando tiempos difíciles a nivel mundial y a nivel nacional. Por eso creo la relevancia de estudiar esta carta en estos días, para saber cómo enfrentar lo que estamos viviendo, cómo hacerlo no con nuestra mentalidad solamente, no con nuestro criterio, sino cómo enfrentar este tiempo a la luz de la palabra de Dios y cómo hacer que a través de nuestra vida y a través de una actitud de sumisión, de obediencia a la palabra de Dios, podamos ser de bendición, tanto para nuestra vida como para nuestra familia, como para nuestra iglesia y finalmente para nuestra comunidad en la cual Dios nos ha colocado. Sí, el apóstol Pedro le escribe esta carta hermosa a una iglesia que va a entrar en un momento de crisis, que va a entrar en un momento de persecución, que va a enfrentar enemigos muy fuertes, enemigos muy grandes, enemigos que aún muchos de ellos, al enfrentarlos, muchos hermanos dieron su vida por la fe en Jesucristo. Eso lo vemos en la historia de la iglesia. Quisiera leerles dos versículos principalmente en esta mañana, y me gustaría que usted me acompañara. Esto sería Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos 1 y 2. Allí vamos a estar viendo algunas cositas para empezar este tema, y espero que sea de edificación los minutos que nos restan de este mensaje introductorio. Dice la palabra del Señor: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Mi amado hermano, vamos a empezar a hablar de obediencia. Y lo primero que tenemos que decir es que la obediencia no es sencilla. La obediencia, todos hablamos y todos decimos que hay que ser obedientes, pero la realidad es que la obediencia es algo que está fuera o que no le pertenece a nuestra realidad como seres humanos en el tiempo presente. Por ende, la Biblia una y otra vez nos llama a ser obedientes.
Si nos vamos a Deuteronomio, tenemos el ejemplo que el Señor le llama a Israel a obedecer la ley que Jehová les ha dado, la ley que por medio de Moisés ha sido dada al pueblo de Israel. En el capítulo 28 se nos habla de que Dios nos dice que si somos obedientes recibiremos una serie de bendiciones, pero si somos desobedientes lo que tendremos será muerte. De ahí que he aprendido algo y yo espero que usted y yo lo anhelemos en nuestro corazón, no solamente de saberlo, sino de aplicarlo, y es que la obediencia trae bendición. Este es un principio de vida. La obediencia trae bendición. Cuando somos obedientes nos va a ir bien. Cuando somos obedientes vamos a ser personas las cuales vamos a tener privilegios y vamos a ser bendecidos, no solamente por el Señor, sino también por las personas que nos rodean. Esto lo podemos ver. Un hijo obediente es un hijo que tiene el beneplácito de sus padres. Es un hijo al cual sus padres con alegría le bendicen y le confían las cosas que ellos poseen. Así también yo lo puedo ver en nuestro Padre Celestial. Cuando somos obedientes a su palabra misma nos lo dice, que si somos obedientes tendremos vida, tendremos frutos en abundancia y tendremos gozo. Así que mi amado hermano, ¿por qué el Señor nos llama a obediencia desde el Antiguo Testamento? Muy sencillo, porque el primer pecado del ser humano, el primer pecado del hombre, el pecado de Adán y Eva fue desobediencia. Y desde ahí todos tenemos esta debilidad que es pecado, el desobedecer y principalmente desobedecer a nuestro Creador. Sí, usted y yo debemos luchar contra la desobediencia. Nos es más sencillo desobedecer que obedecer. Lo podemos ver también en lo natural cuando hablamos de las leyes. Las leyes, decimos, son para obedecer. Pero cuando nosotros por naturaleza hacemos lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es sano, la ley no nos está afectando, pero decimos que somos obedientes a la ley. Por ejemplo, a la ley del tránsito, a la ley civil. Cuando usted y yo andamos en la calle, cuando usted y yo andamos en un automóvil y desobedecemos las leyes de tránsito, lo más seguro es que andamos temerosos porque en cualquier momento nos puede agarrar un tráfico. Y como dice un dicho, nadie sabe lo que hay a la vuelta de la esquina, y cuando nos acercamos a esas curvas donde no sabemos qué hay y vemos al tráfico y sabemos que no andamos en obediencia a la ley, nos ponemos en sufrimiento, nos ponemos en modo de sufrimiento. Empieza la agonía, empieza el estrés, y si nos detienen sabemos que tendremos que pagar una multa o tendremos que ver de qué manera podemos convencer al tráfico para que no nos haga esa multa, lo cual estaría bien ganado. Mi amado hermano, así también nosotros somos obedientes o somos desobedientes. La decisión la tomamos usted y yo. Usted decide obedecer o desobedecer. Lo importante es que Dios quiere que usted y yo seamos obedientes. El tema que estamos tratando es hijos obedientes en medio de adversidad. Aquí el apóstol Pedro se está dirigiendo a estas 4 o 5 iglesias que están fuera del territorio de Jerusalén. Son iglesias donde los mandatos del emperador, las leyes del emperador van a empezar a demandar que se reconozca a César como Señor. Van a empezar a demandar que los cristianos declaren que su Señor es el emperador. Y aquí los cristianos no solamente se estaban jugando si les abrían o no les abrían el templo. Aquí lo que se estaba jugando era la vida
de ellos, la vida de sus hijos, la vida de sus padres, la vida de sus hermanos en la fe. Pregunto, qué difícil esta situación, qué duro saber que la respuesta a una pregunta determinará si sigo viviendo o si muero. Determinará también si todos los bienes que tengo son confiscados o si podré quedarme con ellos. Decirlo es muy fácil, pero ellos lo vivieron. Lo que sí podemos decir nosotros es lo que nos está tocando vivir. Estamos pasando momentos difíciles, momentos de crisis, momentos en los cuales nuestra fe está siendo probada. Algunos por su falta de trabajo, otros porque no estamos de acuerdo con políticas que se están dando, otros porque en este tiempo tengo que decidir a quién voy a ser fiel. ¿Voy a ser fiel a la circunstancia o voy a ser fiel al Señor? ¿Voy a ser fiel a la palabra de Dios? ¿Voy a ser fiel al mandato del Señor de guardarme, de santificarme y de tener una vida de santidad en medio de la crisis? Mi amado hermano, ese es el llamado del apóstol Pedro a cada uno de nosotros. Aquí lo primero que quiero marcar es que Pedro se identifica como el apóstol de Jesucristo. Él caminó con Jesús, anduvo con Jesús y recibió de Jesús la orden de apacentar a las ovejas del buen pastor. Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y es lo que Pedro ahora está haciendo, está apacentando al pueblo de Dios, está apacentando al rebaño del Señor. Y mi amado hermano pastor, usted y yo hemos sido llamados a apacentar también, así como el apóstol Pedro, usted y yo hemos sido llamados a apacentar el pueblo de Dios, el rebaño del Señor. No nuestro pueblo, no nuestras ovejas. Sí, Dios nos las ha dado y nos ha encomendado a un grupo de personas a las cuales debemos ministrar. Pero la responsabilidad y la certeza que debemos tener en nuestro corazón es de que ellos son y pertenecen a Jesucristo antes que a nosotros. Nosotros solamente somos consiervos de ellos y estamos para ayudarles en su crecimiento y desarrollo de vida espiritual. Sin importar cuál sea el ministerio, sin importar cuál sea la posición que usted y yo tengamos, la responsabilidad que tenemos es de alimentar, de apacentar, de dar buena palabra al pueblo de Dios. Y eso Dios lo demanda y lo exige de nosotros. Pedro, como apóstol de Jesucristo, se presenta a las iglesias y les da una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra para que ellos puedan desarrollar una vida de obediencia en medio de la adversidad. Así igual nos toca a nosotros ayudar a la iglesia para que la iglesia pueda crecer en obediencia, pueda desarrollar el sentido de obediencia para con Dios y así desarrollar una fe firme, fuerte, la cual los vientos que están soplando no la destruyan. Cuando usted se pone a pensar las pruebas que esta gente iba a atravesar, que nuestros hermanos en el año 63 y 64 y durante varios años seguidos iban a enfrentar, no se parecen a lo que usted y yo estamos enfrentando. Todavía nosotros no hemos, como dice el libro de Hebreo, no hemos sufrido hasta la muerte. Usted y yo aquí estamos y no nos están persiguiendo por ser cristianos, pero sí estamos atravesando momentos difíciles en los cuales nuestra fe está siendo puesta a prueba. Y es aquí donde no solamente necesitamos decir que somos hijos de Dios, sino que también necesitamos tomar la actitud de obedecer, de ser obedientes, de permanecer en la fe, obedeciendo el mandato y la palabra que el Señor nos ha entregado.
Dice el apóstol Pedro, después de presentarse y saludar a las iglesias, dice que según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Aquí nos está hablando de varias cositas interesantes que podemos estudiarlas y podríamos ahondar en ellas, pero lo que me interesa es la obediencia. La obediencia desde el principio, en el versículo 2, ya Pedro le está diciendo a la iglesia que es necesario que seamos obedientes. Nosotros llegamos a la fe, llegamos al conocimiento de Dios por medio de la obediencia. Necesitamos obedecer la palabra del Señor. Necesitamos oír y obedecer lo que Dios nos está hablando hoy. Necesitamos prestar atención a lo que Dios está hablando. Y sí, nos es difícil, muchas veces no entendemos, muchas veces nos cuesta, pero de ahí la importancia, mi amado hermano, que tiene que nosotros prediquemos y que también escuchemos la palabra del Señor, porque ella nos da una promesa de fe y de esperanza. Y es de que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y la Biblia es la palabra de Dios. No hay ningún otro libro que nosotros podamos levantarlo a este nivel. Hay muy buena literatura, hay libros que nos van a ayudar a entender mejor la carta de Pedro o las cartas de Pablo o el Nuevo Testamento, los Evangelios. Pero ninguno de ellos se compara con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que tiene la inspiración y el sello del Espíritu Santo. De allí que usted y yo, mi amado hermano, debemos aprender a amarla y a sacar tiempo para estudiarla, porque ella es viva y es eficaz. Y no solamente ello, sino que nos ayuda a promover en nosotros, a despertar en nosotros, a levantar en nosotros la fe en Jesús, la fe en el único y sabio Dios, en el único y santo Dios, en el único Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra. Así que, mi amado hermano, este primer mensaje es un llamado para que aprendamos a caminar en obediencia. Pero para obedecer necesitamos saber que debemos obedecer. Y por ello necesitamos estudiar, leer, meditar y pensar en la palabra del Señor para poder ponerla en práctica, para poder obedecerla, para poder practicarla, para poder vivirla. Necesitamos conocerla. Y esa es una bendición que Dios nos ha dado. Esto ayudará a levantar nuestra fe. Esto ayudará para que nuestra fe se haga fuerte. Esto nos ayudará también para que por medio de la lectura, el estudio, la meditación, seamos convencidos del mensaje de Dios. Sí, seamos convencidos del mensaje de Dios. Por eso el apóstol Pedro les dice que primero debemos obedecer. Antes de conocer la palabra, yo no conocía la Biblia, yo no creía en la Biblia, pero escuché el mensaje, escuché la palabra, el Espíritu me convenció, el Espíritu me hizo ver mi necesidad y por medio del Espíritu recibí fe para creer en Jesús. Esa fe ahora me permite a mí y a usted poder crecer espiritualmente y poder ver que la palabra de Dios es necesaria en nuestra vida. Porque por medio de la palabra es que usted y yo crecemos. Por medio de la palabra es que usted y yo nos nutrimos. Por medio de la palabra recibimos el alimento espiritual que nuestra alma necesita para ser convencidos de que el único camino es Jesús, de que la única vida está en Cristo, de que el único que tiene redención para el hombre se llama Jesús, que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre con la promesa de que pronto volverá, por su iglesia, de que pronto volverá por todos aquellos que le han recibido y han vivido una vida en obediencia.
todo esto lo estaremos viendo en estos días. Pero ahora, mi amado hermano, esfuérzate en estudiar esta carta. Esfuérzate por crecer en la gracia. Esfuérzate por permitirle a Dios convencerte de que su palabra es la verdad y que ella nos va a ayudar a fortalecernos cada día más en la fe, y más en estos tiempos de dificultad, más en estos tiempos de prueba, más en estos tiempos en los cuales nos toca vivir. Sí, mi amado hermano, qué hermosa oportunidad tenemos para seguir creciendo en la fe, para seguir creciendo en el conocimiento de Jesús. Que a partir de estos días nuestro corazón tome la actitud de aprender, de practicar, de vivir cada día en obediencia a la palabra de Dios. Oremos en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el apóstol Pedro, tu siervo, aquel a quien tú llamaste para predicar la palabra. Hoy tenemos en nuestras manos el Nuevo Testamento y en él está esta carta preciosa. Una carta que nos va a ayudar para vivir una vida cristiana en tiempos de adversidad, en tiempos difíciles como los que estamos atravesando. Permítenos, Señor, a través de esta carta y a través de estas meditaciones que vamos a tener, poder ver lo que tú quieres enseñarnos y poder tener el corazón sencillo, humilde, el corazón dispuesto para aprender la palabra y el consejo que tú nos vas a dar. Y aprendiéndolo, poder ponerlo en práctica en nuestra vida como hijos obedientes que nos llamas a ser. Como hijos de obediencia que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, por la sangre derramada por Jesús en la cruz del Calvario. Esa sangre que nos limpia de todo pecado, esa sangre que nos redime y nos hace nueva criatura en Cristo Jesús. Esa sangre que nos perdona de todo pecado, de toda maldad, nos limpia para siempre. Por eso, gracias. Ahora, Señor, que hemos sido limpiados, permítenos ahora crecer en obediencia. Crecer en la obediencia a ti, a tu palabra, a el Espíritu y a tus siervos, los cuales tú has dejado para edificar y ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. Enséñanos, Señor, para ser obedientes y así glorificar tu nombre. Gracias en el nombre de Jesús. Mi amado hermano, que Dios te bendiga. Mi invitación esta mañana es para que juntos estudiemos la carta de Pedro y juntos podamos ir aprendiendo lo que Dios nos está enseñando a través de su palabra. Dios te bendiga. Y si Dios así lo permite, nos vemos el próximo domingo para ser edificados por la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Oh Jesús, con humildad y con sencillez nos acercamos a ti, Señor, para decirte que te amamos, para decirte que te adoramos y que te honramos a ti, Señor. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que
es el Dios de amor, es el Dios glorioso. Gracias, Jesús. Te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Te amo porque tú me amaste primero, Señor. Por eso te amamos, Jesús. Que Dios les bendiga. Hemos finalizado en esta mañana un mensaje más de parte de Dios. Esperemos que haya sido de edificación para su vida, que no haya sido solamente una prédica más, sino que usted pueda aplicarlo en su vida y que pueda hacer luz en medio de las tinieblas y poder ser edificación para usted y para los suyos. Así que, amado hermano, lo esperamos el próximo domingo, que pueda seguir acompañándonos y recibir una palabra más de parte de Dios. Que Dios les bendiga.